Hey comparitos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal oficial de su comparito Osnar Online. Como siempre trayéndoles spoilers, noticias, novedades que se vienen en el universo de Mu Online. Tanto pues obviamente del tío websen internacional como también el websen coreano. Y como ustedes saben, su comparito Osnar Online les trae siempre las primicias, los adelantos, los spoilers, pues obviamente de lo que pasa en el tío websen coreano. Y pues obviamente esto se va a aplicar también en el servidor oficial del GMO, el Global Mu Online. Y como no, decirlo también, spoilearle a mi comunidad de Mu Style, pues no. Así que se viene, pues ya anteriormente hice un videito sobre un pequeño adelanto de una pequeño reward entre comillas, aunque en realidad una mejora del personaje. Y es que estoy hablando nada más y nada menos que de un personaje clásico del juego, y es que estoy hablando del Dark Lord. Sí, comparitos, del Dark Lord, un personaje que realmente es de mis favoritos. Es un personaje icónico de la franquicia, por decirlo, está por un peldañito más como del Magic Gladiator. Bueno, en verdad me da gusto de que el Dark Lord esté de regreso. Hay muchas cosas por mencionar porque se han añadido interesantes cositas en la 19 parte 2. Así que sin más preámbulos, comenzamos intro. Bueno, ahora sí comparitos, comenzando con este video spoiler hablando sobre el Dark Lord. Parece ser que pues en el website coreano al fin revelaron cómo será la dinámica, o bueno, la nueva forma de leveleo y PvM que tiene el Dark Lord. Dudo muchísimo de las cositas y skills nuevas que han agregado, y en especial ver a detalle, ahora que están viendo en sus pantallas, los nuevos skills, las nuevas cositas que lo han agregado al Dark Lord. Y parece ser que será ahora indispensable de cierta manera volverlo de comando, pues anteriormente el Stats Command ha sido de cierta manera un poquito relegado por la fuerza y agilidad. Pues ustedes saben que el cuervo y el horse pues antiguamente ya era el de los más populares de este personaje, pero a través de las temporadas que iba avanzando el juego, pues lamentablemente estos accesorios, estas mascotas o montura pues pasaron a pues en el olvido, pues no. Ahora actualmente el Dark Lord, y lo menciono porque el Dark Lord actual pues ahora solamente o bien es fuerza o es bien agilidad. El Stats Command o comando, como quieras decirlo, ha quedado relegado, salvo para lo que es el tema PvP. Y pues me parece interesante el rework que le han hecho al personaje. Digo rework entre comillas porque de cierta manera han agregado más skills por ahí. No sé, obviamente el video está todavía en traducción coreana. No sé si el Dark Lord podrá tener el Combat Power. Lo dudo mucho, la verdad, ya que pues estos nuevos skill root que está teniendo el Dark Lord vienen a ser en función del Lord Cuervo, pues, ¿no? Ustedes saben que el Lord Cuervo ahora va a tener dos facetas. Va a ser un Lord Cuervo tipo Fénix, o bueno, ya no sería un Lord Cuervo, sería como un Fénix, obviamente de elemental de fuego, y un Fénix de elemental de agua o de hielo, como quieras decirlo, pues, ¿no? Ahí están viendo en sus pantallas, ahí hemos sacado una pequeña fracción de videos del tío websen coreano. La verdad que ha sido interesante ver cómo ha sido el trabajo que le han metido al Dark Lord. Y por lo visto también vemos que el Dark Lord ahora va a contar con su escudo de root. Me imagino que será el escudo de iniciantes, que es el escudo Blood Angel, como lo han agregado al BK, lo han agregado al Agro Lancer, ahora al Dark Lord, pues, ¿no? Sin mencionar también a la Elfa de Energía, que también cuenta con un escudo Blood Angel. Pero parece ser que pues el escudo Blood Angel de Dark Lord también va a ser interesante. Al fin va a tener su propio escudo, ya no va a estar necesitado de tanto de los escudos Socket, aunque por algunos por ahí dicen que no, el de Socket siempre va a ser el mejor por el tema PvP. No lo sé, pero al menos vemos que ya el Dark Lord va a contar con su escudo, y parece ser que también va a tener un bufo adicional. Más allá del bufo critical que te da pues el Stats Command, también va a tener un bufo de absorción total de daño. Y como pueden ver en su pantalla, parece ser que el Dark Lord va a contar con esta clase de buffos, de este bufo que absorbe todo el daño del 100% que recibe ese personaje. Se va a ir el daño exclusivamente al Dark Lord. Va a ser como una especie como el
Es una especie del BK de energía, pero en esta ocasión toda la absorción de daño al 100% se lo va a llevar el Dark Lord. Y es algo interesante porque este personaje, de cierta manera, en el Mu 2 o en el Mu Legends, como quieran decirlo, este personaje era tanque. Pero aquí me parece que se han proyectado para que este personaje también tenga esas funciones. No sé si han jugado en Moon Legends, pues esta habilidad de bufo también lo contaba el Dark Lord. Así que parece ser que el Dark Lord ahora también va a contar con esa clase de bufo y me parece genial. Ahora, debo mencionar que también los nuevos skill root que han agregado al personaje de Dark Lord obviamente funciona siempre y cuando cuentes con el, me imagino, con el Dark Cuervo, pues, ¿no? Ahora va a ser un Dark Phoenix o un Dark Phoenix de hielo, no lo sé, pero se ve muy interesante el trabajo que le han hecho al Dark Lord. Me hubiera encantado tal vez, no lo sé, también el Wind Soul, no lo sé, tal vez no tanto sea la opción de comando, porque parece ser que la opción command va a estar un poquito limitada. No sé, no lo sé. Siento que fuera como una elfa de agilidad con el ataque de la lluvia de flechas, ¿no? Se me da esa sensación con estas nuevas habilidades que está teniendo. Creo que lo que podemos resaltar de este personaje del Dark Lord definitivamente es el bufo de absorción de 100% de damage, como también al fin lo liberaron el shield para el Dark Lord de Blood Angel. Pues, ¿no? Ya se imaginan las evoluciones, al igual que lo fue con la Grow Lancer. Ahora el Dark Lord va a contar con su propio escudo. Pero lo que yo también espero es que más adelante, no sé, en la Season 20, por favor también agreguen un buen escudo al Soul Master, pues, ¿no? Al dar Soul Master, porque ha quedado literalmente en el olvido, ¿no? El Grand Master. Pues bueno, son suposiciones. Vamos a ver cómo se va desempeñando el tío Websen. Espero que toquen al menos un poco la rescala de leveleos, porque ya seríamos en la temporada 20. Me imagino que tendríamos que llegar hasta a 1700, y la verdad levelear es una barbarie aquí en el tío Websen, pues, ¿no? No quiero ni mencionar cómo son en los coreanos, pero aquí en el Websen internacional pues sí cuesta bastante. Y te lo digo porque también ando jugando ahí mi Slayer y cada level es uno en nivel 800. Es bueno, en fin, esa es otra historia, otro videito que ya vamos a estar soltando más adelante. Así que, compas, no se preocupen, porque Oxnard Online también va a seguir jugando el GMO. Así que, muy aparte de crear contenido para mi server, también podemos estar muy al tanto del tío GMO, avanzando pasito a pasito, como lo hacemos siempre aquí en el canal, pues, ¿no? Y bueno, espero que te haya gustado un poco de la información que hemos soltado aquí respecto a mi observación de del adelanto, o bueno, no adelanto, ya es una realidad el rework del Dark Lord. La verdad que se ve muy interesante. El Dark Lord Comando está de regreso, comparitos, y se ve muy interesante. Vamos a ver cómo se desempeña. Por ahí estuve viendo un streamer coreano que está levelando el Dark Lord y está pegando muy bien, pero entre comillas bien, porque también está contando con las cremas Sunset Blood Angel, como también con todos los guisos, las cremitas correspondientes, pues, ¿no? Ya más adelante daré mi opinión de este personaje, cómo se va desenvolviendo. Sin más que decirles, comparitos, espero que les haya gustado este video spoiler informativo. ¿Qué esperas más del Dark Lord? El próximo Speed Server que salga ahí en la parte 2, te vas a animar a jugar este personaje. Recuerda que este personaje, el reward de Dark Lord, va a salir todavía en la 19 parte 2, y actualmente pues Websen está en la 18 parte 2, así que todavía le queda mucho por recorrer, sin mencionar por ahí que el Dark Lord saldría todavía el próximo año, así que está para rato. Pero al menos ya tenemos alguna información de lo que se viene en temporadas más altas. Bueno, comparitos, sin más mencionarles, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse para ver más videos así, como también déjame el sabrosito like, que créeme que me ayuda mucho. Así que sin más que decirles, comparitos, nos vemos hasta otro próximo video. Chao.